noche. Él me hizo estar con él como Homero Simpson. Yo quería hacer el amor contigo. Quería cogerte la rosquilla. Pero él dice que él no puede tener sexo si no es disfrazado de algún animalito animado. ¡Quítate! ¡Estás lastimado! Y Barney te quiere mucho. Él no está bien de la cabeza. Si yo soy una actriz porno y estamos haciendo una película, ¿qué hiciéramos tú y yo? Uy, doctora, con usted. Ven, acércate. Abrí una vez el cuarto, lo encuentro a él todo pintado, en tacones. Lo golpearon por haber confesado tu orientación sexual. Mi mamá me dice a mí, mira, tú eres el mayor de la familia, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Te endrogaron, Me endrogaron. y te violaron. Y me violaron. Hizo que una mujer te violara. Exacto, doctora. Yo fui la muchacha que a los 14 años estuve A con los él. 14 años. ¿Y ese niñito quién es? Porque los niños tienen que saber eso. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor inglés Benjamin Disraeli dijo: nada revela tanto el carácter de una persona como su voz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y debo confesar que cuando ando por ahí sin mucho maquillaje, de la manera que más me reconoce la gente, dice, por su voz la reconocí. Así que tiene que haber algo de cierto en esto. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que yo quiero saber es, si un día una de estas voces le dice que me maten en la cama, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Es que realmente no sé qué pasa. El problema no soy yo. Son ellos. Ya de entrada tengo preocupación. Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bien. Ok. Estás demandando a Iván. Explícame tu demanda y dime lo que pides para resolver el conflicto. Sí, señora. A ver, yo quiero el divorcio, obviamente, y estoy demandando por $10.000 por daños y perjuicios para ver si puedo hacer mis papeles, porque este señor me trajo acá engañada y necesito resolver mi situación legal en el país. Yo lo conocí, le voy a contar más o menos la historia, doctora. Yo a él lo conocí por internet, yo vivía en Colombia. 2 meses después me vengo a Estados Unidos, lo conozco, al mes nos casamos. Él me vende una cosa hermosa, un señor amable, caballeroso, súper delicado. Siempre lo he sido, doctora. Siempre he sido amable. Sí, lo ha sido. Él me dice que él trabaja manejando un camión, yo le creo, pero sí me ocupa mucho tiempo en eso. Me dice que viaja mucho a Los Ángeles y yo digo, bueno, está bien, pues si viaja mucho a Los Ángeles manejando un camión lo hace, pero es que lo estoy viendo una vez a la semana. Llevo ya 2 meses acá y le digo, ven, por favor, intenta cambiar de trabajo, buscar algo en Miami y venir a vivir conmigo, pues yo no puedo trabajar. Doctora, Entonces, pero usted sabe que Sí, cuando todavía uno... no puedes. O sea, no, todavía no te han dado permiso de trabajo, Exactamente. etc. Es que cuando uno trabaja manejando, pues siempre hay complicaciones, uno se vara, se pincha, se demora. Bueno, sí, pueden haber demora. Además, la distancia envuelta es muy larga. Sí, doctora, pero es que lo veía una vez a la semana y cuando lo veía ni siquiera estábamos juntos, no teníamos relaciones sexuales porque me tocaba casi rogarle para que me viera, para que hablara conmigo, o sea, era una cosa extraña. Entonces le digo, arreglemos esto porque yo ya estaba yo al borde de la locura sola en un país que no conocía, donde estaba arrancando. Por favor, pues mira, vamos a ver qué hacemos y solucionamos esto. Me accede, digo, listo, vamos a empezar bien. Accede a buscar un trabajo. A buscar un trabajo en Miami. Aquí, ok. Empieza a buscar trabajo, no consigue, deja de hablarme. O sea, yo no le volví a escuchar la voz. Si le escuchaba un hola, hola, era mucho. No volvimos a tener relaciones sexuales. Me empieza a preocupar el tema, pero yo intento entender qué es el estrés. No lo acoso, por decirlo de alguna manera. De pronto me empieza a levantar en las noches unos ruidos extraños. Pienso yo, en mi ignorancia, que es el televisor muchas veces, y digo, ay, tan lindo. Sale del cuarto a ver televisión. Uno de los días me levanto y descubro que no hay ningún televisor, que se encerraba en el baño solo
y empiezo a escuchar unas voces extrañas, porque eran voces, no era él, eran unas voces diciendo obscenidades de una manera espantosa. Le toco varias veces la puerta, no me abre, porque no quería que yo supiera o no sé qué estaba haciendo allá adentro, que no me abre. Es que cualquier persona se puede desvelar, Espérese, doctora. señor, espérese usted un momento, que yo quiero escuchar lo que ella dice. Después de insistirle 1000 veces que me abriera, nunca lo hizo. Un día sale, no me dejaba dormir, evidentemente. Lo espero que salga del baño y le digo, yo quisiera que nosotros habláramos. Vámonos, tomamos algo a un bar, hablamos, arreglamos esto y de alguna manera, pues yo quiero saber qué te pasa, de pronto tiene otra persona. Llegamos al bar y estaban dando Los Simpson y empiezo yo a hablar con él y le empiezo a pedir que me explique qué pasa y diciéndole yo que lo amo, que lo adoro, que intentemos. Y de pronto se para este señor a hablarme como Homero Simpson. Lo que pasa es que yo soy Homero Simpson. Yo quería hacer el amor contigo. Quería cogerte la rosquilla. Quería hacerte el amor encima de la puede creer, silla. doctora? No. Ok, el tipo Doctora. hace voces. Sí, hace voces y me parece maravilloso. Pero Doctora, ¿sabes qué quería todo el mundo subirla lo hace? encima de la mesa y echarle mayonesa así en sus... Bueno, ¡Ay, el qué tipo hace rico! voces. Bueno, Y doctora, hacer una orgía con todos los que estaban ahí. ¡Ay, qué rico! son En el talentos bartender, en algunos ¿no? lugares. ¿Ves? Tú no eres Homero Simpson. ya Eso cálmate. puede tener hasta un valor. Pues Bueno, sí. ¿qué pasó después de esa conversación? Después de esa noche, él me hizo estar con él como Homero Simpson. Y me lastimó, doctora. Esa fue la peor noche de mi vida. Bueno, porque los Simpsons son muñequitos. Yo entonces le yo dije que pensaba si no De ahí en quería estar adelante, conmigo, pero me es que iba no a es tomar chiste- una chepecha en el bar de Moe. Se lo dije. No, ya. O sea, esto no es así solamente con Homero Simpson. Cuando yo empecé a ver que él tenía talento para esto, le dije, bueno, ¿por qué no trabajas con niños haciendo voces? Pero él dice que él no puede tener sexo si no es disfrazado de algún animalito animado o de Homero Simpson. Un día me salió con Bob Esponja, otro día con el pájaro loco. Y uno accede al principio a muchas cosas, doctora. Porque Lo que uno dice, pasa, bueno, doctora, es que quería hacer el amor con ella, con el pájaro loco, y hacerle... no, o sea, es que eso no. ¡Qué rico! Doctora, yo tengo evidencia. No. Doctora, yo tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo. Un día se levanta y dice, hoy soy Chucky, y me mata. Ok. Tú dices que tienes evidencia de este tipo de comportamiento de él, ¿correcto? Sí. Ok. Vamos a ver la evidencia, señor director. ¡Iván! ¡Carajo, que te estoy esperando! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? Te quiero yo y tú a mí. Somos No, tú me estás Hoy vamos a hacer el amor bien. ¡Ay, cuál amor! No, ni te me ataques. Y no, ¿cómo va? ¡Quítate! ¡Estás lastimando! ¡Ay, no! ¡Que no! Vamos a hacerlo delicioso. ¡Ay, quítate! Que no quiero, si no quiero, quítate. Doctora, es que el problema es En que... otras palabras, ya me doy cuenta. Aquí el problema, ya estoy viendo cuál es el problema. Pero Barney no sabía que lo habían grabado. El problema es que él, si no está caracterizado dentro de algún personaje, no funciona. Pero es enfermo, doctora. Ya entiendo. Ay, me aterra. Iván, Es que yo le decía, Iván, te espera. quiero. Entonces, por yo eso quieres el y divorcio, tú quieres todo lo a demás. mí. Ok. Por favor. Somos Iván. Ese señor está mal de la cabeza. familia feliz. Oh, los quiero a todos. Oh. Johanna, una pregunta. Antes de casarse, usted... Bueno, es que ustedes nunca tuvieron... ¿Tuviste relaciones con él alguna vez sin un personaje de muñequito o Pues, algo? como 2 veces en uno de esos viajes, pero era lo que le decía, doctora, era... Bueno, vamos a despelucar acá a la gente, a peluquear locos, ya, pues sí, para ver si ya deja la y ya. O Entonces sea, yo pero les- nunca has tenido normal. una relación normal con él. Con él, no. Con él. ¿Y Nunca me la has sale tenido. con esto ahora? No. Ok, perfecto. Ok, Iván. ¿Desde cuándo tienes este comportamiento? ¿Y cómo lo adquiriste? Doctora, lo que pasa es que cuando yo era niño, pues tuve muchos casos de violencia entre mi papá y mi mamá. Mi papá pues consumía mucho alcohol, pues en algunas ocasiones golpeaba a mi mamá y pues yo cuando era niño no sabía qué hacían ellos, pero pues él la violaba. ¿Él y hacía qué? La violaba. La violaba. Aguanta ahí un instante. Déjame hacer un corto receso. Regresamos de inmediato. Regrese con nosotros. Yo soy la manager de Iván. Y ese hombre que usted ve allí es muy tierno, es maravilloso haciendo la porno.
tú eres un porno star, estrella porno, ¿eres tú? Caso cerrado.